valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. A 61 años del acontecimiento más importante del siglo XX en términos político-militar, que fue la Revolución de Abril de 1965. Estamos aquí en compañía de Del Moro y de dos compañeros de la Revolución, que es bueno que me lo enfoquen. El compañero Pérez Valdés y el compañero Scarfuglieri. Sí. El compañero Pérez Valdés nos acompaña siempre. Él fue el jefe del comando Luperón de Ciudad Nueva, encargado de los bancos, del cuidado de los bancos. Mire su cámara ahí. Y también aquí está Scarfuglieri. Ese es Scarfuglieri. Scarfuglieri fue el hombre chofer predilecto de Peña Gómez. De José Francisco. En aquellos Peña tiempos Gómez, sí, que había mucha represión y Peña Gómez tenía que estar bien resguardado. Y eran los militares constitucionalistas los que lo cuidaban. Pero Valdés también fue un jefe, fue jefe del grupo del PRD de Nueva York. Sí. Y llegó a ser cónsul, vicecónsul allá y subsecretario interior de policía aquí. Un hombre que ha tenido posiciones de importancia dentro del tren gubernamental, tanto en la República Dominicana como en el exterior. Y es el encargado de asuntos internacionales de la Fundación de Militares Constitucionalistas. Mientras uno de nosotros quede vivo, estaremos reclamando que se cumpla con el pacto de la reconciliación. Yo le envié imágenes, señor director, donde están ahí realizando el pacto que fue que puso fin a la revolución de 1965. Míralo ahí, esa es Fortunato. Esa es la foto histórica. Esa es la foto histórica. Donde se firmó el Acta de Reconciliación Dominicana y el acto institucional el 31 de agosto de 1965. Sí. ¿De qué se trató eso? Eso se trató de ponerle fin a la contienda militar, a las confrontaciones militares, para dar paso a la creación de un gobierno provisional que propiciara la celebración de elecciones en 9 meses, y así fue. Esas elecciones se celebraron el 1 de junio del año de 1966. Y la ganó Joaquín Balaguer por fraude, y después de haberse asesinado a más de 350 militantes del Partido Revolucionario Dominicano, en la intención de crear un pánico en la campaña política, donde se entendiera que Juan Bosch no iba a ganar. Y eso fue una traición al Acta de Reconciliación Dominicana, porque se entendía que se iban a hacer primero la reintegración de los militares y policías constitucionalistas, y segundo, unas elecciones libres donde ganara el que tuviera más popularidad. Y el que tenía más popularidad era el profesor Juan Bosch, pero las fuerzas PRDistas fueron arrinconadas, y aún así le hicieron un fraude colosal para colocar a Joaquín Balaguer como continuador del triunvirato, que era el gobierno que representaba a la oligarquía neotrujillista, por lo que tuvimos una dictadura ilustrada 12 años más, donde fueron diezmadas todas las fuerzas democráticas, incluyendo, ahí pierde la vida, termina siendo fusilado el 16 de febrero del año 1973 el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Póngame una imagen, señor doctor, lo voy a interrumpir, Fortunato. Sí. Como parte del paquete del acta de reconciliación, como parte del paquete, lo lleva esa imagen, señor director, estaba que los constitucionalistas y el GNR aceptaran el gobierno provisional de García Godoy
como el gobierno único y soberano de la República Dominicana. El desmantelamiento, póngame la imagen, señor director, que yo le envié, por favor, donde yo se la vuelvo y se la reenvío, para que la gente pueda ir leyendo de qué se trata lo que estamos hablando. Como parte del paquete estaba que los constitucionalistas aceptaran el gobierno provisional de García Godoy como el gobierno único y soberano de la República Dominicana. Y fue El desmantelamiento de las defensas rebeldes, míralo ahí, esa es la imagen que yo le pedí al señor director, el desmantelamiento de las defensas rebeldes, la incorporación de Ciudad Nueva a la zona de seguridad en forma temporal, una amnistía general, entrega de las armas de los civiles al gobierno y sin las medidas punitivas, reintegrar, que aquí que yo quiero hacer énfasis. artículo 8. Reintegrar a los miembros de las Fuerzas Armadas que habían desertado al bando rebelde. Además, tras la instauración de un gobierno provisional, los militares regresarían a los cuarteles a ponerse a las órdenes de su comandante jefe. Eso como parte de lo que se firmó. Eso se firmó, pero eso no se cumplió. No se cumplió. Se cumplió la juramentación del doctor Héctor García Godoy como presidente provisional el 3 de septiembre, previo a la renuncia del coronel Camaño como presidente constitucional en armas. Sí. Eso se cumplió y los militares y policías se quedaron esperando ser reintegrados a las Fuerzas Armadas, como decía el acta, pero no fue así. Sí. Al contrario, repetimos una vez más al pueblo dominicano que los que fueron reintegrados fueron a los militares que le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Fueron los militares golpistas. Los militares que pidieron la intervención norteamericana y los militares que atacaron con aviones, barcos, cañones a las fuerzas constitucionalistas en el puente Duarte, con el agravante de que ellos fueron vencidos a pesar de su mayor cantidad de armamento, pero resulta que los militares constitucionalistas del pueblo dominicano estaban armados del espíritu democrático, de luchar por su libertad, de luchar por su democracia, y ese espíritu patriótico se impuso al poderío que tenía el ejército de San Isidro. Nosotros quedamos fuera y todavía al día de hoy estamos reclamando derechos adquiridos y todavía al día de hoy no ha habido iniciativa de ningún gobierno en la República Dominicana, ni del gobierno de Balaguer, que se encargó nada más de reintegrar a los militares que habían dado el golpe de Estado, de lo que ya mencionamos, mientras que las tropas constitucionalistas fueron esparcidas por diferentes partes del mundo. Muchos de las clases de soldados de la revolución fueron enviados a algunos estados norteamericanos para estudiar electricidad, algunos oficios. Los cadetes fuimos enviados a Venezuela, Chile y Francia, a la Academia de San Cir, Bernardo Gin, y también los oficiales fueron enviados a algunas embajadas como agregados militares, incluyendo al coronel Camaño, quien después, o a poco tiempo de estar en Inglaterra, fue llevado a Cuba, donde se instaló hasta que decidió salir a la República Dominicana después de ver que primero al gobierno de Juan Bosch le hicieron fraude, ganó Balaguer, al ver la represión que había y sabiendo que él había firmado el Acta de Reconciliación Dominicana, mediante el cual se crearon las condiciones para desarrollar una vida democrática en la República Dominicana, y lo que hubo muchos muertos, muchos perseguidos, muchos torturados. Eso... Mire, ese es el padre, Roberto. Póngame esta foto, señor director. Ese es el papá de Luis Abinader, del excelentísimo presidente de la República, Luis Abinader, con el profesor Juan Bosch. El papá, don Rafael Abinader, fue miembro del gobierno del coronel Camaño. El coronel Camaño fue presidente de la República Dominicana, juramentado por la Cámara de Diputados, por el Congreso. Sí, fue así. Y el papá
Póngame la foto, señor director, del presidente Luis Abinader. Dice ahí, Camaño confió la guarda de las propiedades privadas del gobierno constitucionalista al ministro de Finanzas, don Rafael Abinader, padre del hoy presidente Luis Abinader. Sí, es así, inclusive aquí está el comandante Pérez Valdés, que fue el encargado de cuidar los bancos, que estaba bajo la custodia del papá de Luis Abinader, que era ministro de Finanzas. Pero hay algo importante ahora que estamos dando este informe a los 61 años. Este programa se lo queremos dedicar a todos los civiles y militares que cayeron abatidos en la guerra de abril de 1965, muchos de los cuales no tienen padrino, y muchos de los cuales, al igual que los militares constitucionalistas, no hemos tenido los respaldos desde los gobiernos que hemos tenido. Hemos tenido nosotros que reclamarle al país que realmente haga que el Estado promueva la reivindicación de nosotros, pero no ha habido la intención de ningún gobierno para que se le dé cumplimiento a los derechos adquiridos que tienen los militares y combatientes constitucionalistas. Y es bueno que el pueblo dominicano entienda que murieron en 4 meses 2.850 civiles luchando en favor de la libertad y la democracia en la República Dominicana, que murieron 600 combatientes y militares constitucionalistas, y que murieron 500 de San Isidro, y que murieron 325 policías y 42 norteamericanos, de acuerdo a datos de la Cruz Roja Dominicana. Eso está contenido en el libro El Eslabón Perdido que escribió Hanle Herman, que es importante que el pueblo dominicano lo conozca. Nosotros entonces, a todos esos civiles que quemaron porque se están pudriendo en la calle, esos civiles que murieron, los cadáveres a mujeres y hombres apilados, esos que nunca han tenido quien los reconozca ni mencione sus nombres, nosotros estamos reivindicando su esfuerzo en este 61 aniversario, porque nadie se recuerda de ellos, nadie. Apenas se hablan de Euclides Morillo, se habla de Yolanda Guzmán y algunos más, pero la mayoría no se menciona. Inclusive en este gobierno de Luis Abinader, que surge por la lucha que hemos mantenido los militares y combatientes constitucionalistas desde la fundación de militares constitucionalistas y otros grupos civiles activos, que hemos decidido llevar a cabo una lucha legal para que los objetivos de abril se cumplan, aún sea a largo plazo. ¿Cuáles son esos objetivos de abril? La reinstalación de una democracia constitucional como la que tenía el profesor Juan Bosch. Que los gobiernos legítimamente constituidos no sean derrocados, como ocurrió de 1844 a 1965. En 121 años, solamente 3 gobiernos cumplieron el mandato para el cual fueron electos. Sin embargo, de 1965 hemos tenido unos 15 o 16 gobiernos que se han traspasado el mando sin necesidad de un levantamiento y no ha habido golpe de Estado. A ese esfuerzo que se hizo en el 1965, que hoy se cumple 61 años y decimos que abril, esa gesta de abril es la puerta de la democracia en República Dominicana, porque no se puede hablar democracia de ninguna de sus denominaciones si no hay transferencia de mando de manera organizada, si la voluntad popular expresada en las urnas no se respeta. Nosotros todavía hemos seguido trabajando para que se entienda que la voluntad popular expresada no debe ser expresada por la compra de votos, sino debe ser expresada por la concientización previa de cada uno de los votantes y cada uno de los candidatos, para que vayan a las elecciones
los hombres y mujeres que tienen mérito y profesionalización, como establece el artículo 142 de la Constitución. Nosotros hemos llevado a cabo esa lucha por construir una democracia constitucional donde la sociedad dominicana y el Estado se acostumbren a hacer lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. Sabemos que hay pocos pueblos en el mundo que practican una democracia constitucional. Tal vez 7 u 8 en el mundo lo están haciendo. Nosotros queremos ser uno de esos pueblos que el Estado esté representado por los mejores hombres y mujeres, por hombres y mujeres que representen el sacrificio de aquellos que cayeron en la revolución de abril de 1965. Y debemos decirle al pueblo dominicano y al presidente Luis Abinader que hay manifestaciones en su gobierno de rechazo a los militares combatientes constitucionalistas. Por ejemplo, Efemérides Patria, a quien le escribimos desde que subió el gobierno una comunicación mediante el cual le solicitamos que hiciéramos algunos videos demostrativos de la forma en que se luchó en contra de la corrupción en los 20 años de los gobiernos del PLD y en los años anteriores. Que se hicieran esos videos para que el pueblo conociera cómo se llevó a cabo esa lucha contra la corrupción, que fue aprobada por el pueblo, pero que fue aprovechada por la USAID para hacer la campaña que llevó al poder al presidente Luis Abinader, dejándolo solo en el sentido de que el presidente asume la defensa de la lucha contra la corrupción, pero no la prevención de la lucha contra la corrupción, que era luchar contra la ignorancia cívica, ética y de valores patrios. La Efemérides Patria rechazó nuestra solicitud diciéndonos que nosotros teníamos que, ellos iban a trabajar oficialmente, es decir, que nosotros no íbamos a continuar el trabajo que estábamos haciendo contra la corrupción, y eso opera contra los propósitos del presidente de la República, que todavía en su última rendición de cuentas planteó que él continuaría la lucha contra la corrupción, cueste lo que cueste, pero resulta que la lucha contra la corrupción no se puede llevar a cabo como el presidente quiere, si no se daba una educación en todos los niveles contra la corrupción, para que el pueblo mantuviera atento al trabajo del Ministerio Público, que ha sido enfrentado por la oposición a través de diferentes medios de comunicación, para que el pueblo de una manera u otra disminuya su interés en la lucha contra la corrupción, y donde los que están encartados, la mayoría, se le extinga el tiempo permitido para que puedan ser llevados a juicio de fondo y poder recibir la condena que merece. Se han hecho todos los chanchullos posibles para que se alarguen esos procesos, y se ha debilitado el interés del pueblo de la lucha contra la corrupción. Y ese propósito de Efemérides Patria, que solamente acepta en sus actos a los hijos de los héroes nacionales, y que solamente hay 1 o 2 o 3 militares constitucionalistas, uno de los cuales, lo vamos a decir en este programa, uno de los cuales estuvo preso en los Estados Unidos por droga. Ellos que averigüen de lo que tienen al lado cuál fue, no tenemos que darle nombre, que lo averigüen, a los fines de que se entienda que los hombres y mujeres que hemos luchado en contra de la corrupción se nos ha dejado fuera. Y si hubiésemos hecho esa alianza con el gobierno de Luis Abinader, para con la misma metodología que nosotros combatimos la corrupción, que combatimos la reforma constitucional que quiso hacer el gobierno de Danilo Medina para reelegirse una vez más, contrario al mandato de la 20ª disposición transitoria de la Constitución, por lo que nos opusimos en la calle, y tenemos fotos como la que ustedes pueden ver, o podrán ver en la reedición de este video, donde enfrentamos esa actitud negativa y antidemocrática frente al Congreso.
asumimos la responsabilidad de permanecer ahí hasta que hubo de los Estados Unidos un llamado de Pompeo a Danilo Medina, y ese decidió no continuar. Tuvieron que llamar de los Estados Unidos. No se oían las fuerzas que estábamos luchando porque la democracia y la Constitución no sean mancilladas. Todas esas cosas, más la lucha contra la ignorancia cívica que hemos llevado permanentemente, eso ha hecho que nos arrinconen. Entonces, ¿qué es lo que hay que decirle al gobierno? El gobierno está de acuerdo con la lucha contra la corrupción. Los que acompañan a Luis Abinader lo van a dejar solo. En esa dirección nosotros le solicitamos al presidente de la República que averigüe la situación de Efemérides Patria con nosotros. Porque no es justo que ni el PRM, ni el PLD, ni ningún gobierno nos haya acercado, se haya acercado a nosotros. Si Camaño planteó el 24 de mayo de 1965, publicado el 25 de mayo en el periódico La Nación, que la revolución se debió, su ímpetu, a la corrupción. Eso es lo que hemos seguido nosotros 60 años en lucha contra la corrupción. ¿Por qué se nos deja fuera? ¿Por qué se nos deja fuera no solamente en aquel momento en que le escribimos a Efemérides Patria y no nos atendió, sino ahora en la conformación de una comisión donde 3 de las instituciones que son hijos de héroe están en esa comisión y son parte del patronato de la ley 113-10? ¿Por qué a nosotros no se nos convoca en esa comisión? ¿Por qué se provoca que esa comisión sea combatida por nosotros entonces cuando nos reunamos? Porque ninguno de los hijos de los héroes de abril, ninguno se ha manifestado en contra de la corrupción abiertamente, ninguno como nosotros. Ninguno han llevado a cabo una lucha por rescatar las memorias de abril como la hemos hecho nosotros y la podemos probar, como son, por ejemplo, la celebración del 40 aniversario de la batalla del Matún. Fuimos nosotros, esta fundación y varias instituciones civiles que llamamos a los que participaron en esa batalla para entregarles pergaminos, como podemos demostrar. ¿Por qué razón? Porque había que recordarle al país lo que al país se estaba olvidando. Porque la oligarquía dominicana que combatió, que dio golpe de estado al profesor Juan Bosch, combatió a la revolución constitucionalista y llamó la intervención norteamericana. Esos mismos que siguieron el poder con García Godoy y siguieron el poder con Balaguer en una dictadura ilustrada, esos mismos que apoyaron que Balaguer le quitara 4 senadores al PRD para que el PRD no pudiera luchar contra la corrupción y el crimen, toda esa gente están todavía en el poder y fue lo que le dieron en el 96, le traspasaron el mando al PLD y el PLD cayó en el gancho de no perseguir la corrupción y el crimen de Balaguer porque le dieron el poder. Y al contrario, la corrupción que nosotros seguimos denunciando se dio, y la demostración de los que están encartados hoy es un reflejo de que se aprovecharon muchos de ese momento para vincularse a la oligarquía tradicional que siguió desde la muerte de Trujillo hasta el día de hoy, dirigiendo el país, dirigiendo las elecciones de manera fraudulenta, impidiendo que los partidos políticos eduquen en Constitución como establece la ley 33-18, artículo 34. Eso no se ha cumplido, educar. Los partidos nacieron para educar al pueblo y lo que han hecho es vincularse a los sectores de poder que quieren manipular las elecciones para seguirse aprovechando de los recursos que paga el pueblo con sus impuestos. Ahí entonces hay una debilidad en la democracia dominicana que nosotros denunciamos cada vez que hemos podido y que entendemos que se nos ha dejado fuera y se nos intenta no reconocer nuestros derechos adquiridos porque hemos luchado contra la corrupción. Entonces este gobierno tiene que definirse. Nosotros le solicitamos al presidente de la República que si la oposición no se pronuncia contra la corrupción y quiere volver al poder, los que aspiran a ser presidente dentro del PRM deben unirse y lanzar un manifiesto y hacer inclusive un proyecto de nación
donde en primera fila esté la lucha contra la seguridad nacional, que está amenazada con el problema de Haití, y la lucha contra la corrupción, que es necesaria para poder fortalecer nuestras instituciones. Desde el PRM, si quieren continuar en el poder, demostrando que están en disposición de luchar contra la corrupción, deben unirse y manifestarse en todos los medios de comunicación, porque el presidente ha solicitado la reunión con los expresidentes, pero estos que son los culpables de no haber creado las condiciones infraestructurales, por ejemplo, para cuando hayan estos aguaceros, porque ellos duraron 20 años, y hay una pérdida de dinero en la corrupción que nosotros calculamos en los últimos 26 años en más de 11.800 billones de pesos, que ahí está el dinero de haber hecho todos los alcantarillados necesarios para que haya desagüe, para que no haya en el país ese problema de tránsito, para que se hagan los puentes necesarios, para que puedan los hombres y mujeres del Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste llegar al Distrito Nacional, los elevados, hacerlo, todo hacerlo, pero se fueron el dinero a la corrupción. Y la corrupción es el elemento número 1 que hay que enfrentar para las próximas elecciones. Si la oposición no la quiere enfrentar, el PRM tiene que pronunciarse. Y los candidatos del PRM son los que tienen que decirle al pueblo que van a seguir la lucha contra la corrupción que ha comenzado a hacer el presidente Luis Abinader cuando ha puesto un Ministerio Público Independiente, y él lo ha asumido. Ahora tienen que asumirlo todos los candidatos para que sepan que esa es la posición que hay que defender, porque por eso fue que ganó el PRM, por la lucha contra la corrupción que nosotros llevamos a cabo. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto